Pues estamos aquí con Joseba Alzueta, gran emprendedor, ex banquero y ahora, bueno, básicamente, Joseba, te dedicas un poco a todo, ¿no? Tienes inmobiliaria, has montado un complejo con pistas de pádel, estáis empezando el podcast de Los Fulanos, ¿verdad? Y además estás metido en tema de retos como corredor, en retos benéficos, el reto por el saharaui, ¿verdad? Saharaui Lives Matter. Bienvenido al canal, Joseba. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenas, Pedro. ¿Cómo estás? Bueno, y toda la gente que lo vaya a ver, lo primero, saludar. Soy un fulano cualquiera con muchas ganas de hacer cosas y por eso estoy aquí, ¿verdad? Como buen fulano. Eso es. Que por cierto, ¿tiene nombre como tal el podcast? No, ¿no? Entiendo que es el canal, que ya lo conocía, y dentro del canal decides hacer este tipo de entrevistas, ¿no? Falta ponerle nombre. Esto va a ser el podcast de Doctor Jobs de momento hasta que encontremos un nombre mejor. La verdad que el de fulanos es bueno, ¿eh? Debería aplicarme el cuento. Fulano es cualquiera, claro que sí. Nada, pues lo Sí. dicho, le damos gas, la verdad que con muchas ganas de estar aquí con vosotros. Gracias, Joseba. Quería preguntarte, tú empezaste a trabajar en un banco, ¿verdad? Así Ahí en tu es. pueblo de Navarra. Y luego empezaste una carrera de emprendimiento, lo dejaste todo. ¿Cómo fue ese cambio y por qué lo hiciste? ¿Qué es lo que te llevó a un cambio de una vida normal de trabajador a volverte ahora emprendedor y encaminar tantos proyectos como los que estás haciendo? Correcto. Todo el problema viene, Pedro, porque no escuchaban mis tripas. Es decir, las habilidades que mejor se me dan son venta y comunicación. ¿Qué ocurre? Que yo terminé en ADE porque, bueno, me gustaba el mundo de la empresa, ya intuía que me gustaba emprender. Mi padre tenía un negocio de muebles y decía yo, joder, esto es buena idea, ¿no? Esto de tener tu propio negocio y ganarte tú las castañas, ¿no? Mejor que trabajar por otro. Ujú. Pero resulta que crecí en un entorno que para nada le culpo, porque esto es muy importante, hay que tomar responsabilidad propia de tus actos. Así que el culpable de haber estado en una vida que no quería soy yo. ¿Qué ocurre? Que luego el entorno es el que es. Y a no ser que lo modifiques, estás en ese fango. Entonces yo estaba en un entorno en el que no había esa chispa por emprender. Aunque mi padre era emprendedor, tenía su negocio, yo sí que crecí de la forma que mis padres me enseñaron lo mejor que ellos sabían. ¿Qué ocurre? Que mi padre pues siempre escuchaba en casa, joder, esto de emprender, hostias, esto es duro, es jodido, yo creo que sería más cómodo trabajar por otro, hostia, tu hijo, tú trabaja duro en la universidad, sácate tu carrera, luego ten un puesto de trabajo que esté bien, cómodo, ordenador, mira a tu madre funcionaria, ella sí que sabe y menos problemas que estar en el día a día, en el fango como emprendedor, con todos los problemas que ello conlleva. Yo crecí con eso, con ese aura, y quieras que no, eso ataca tus creencias. ¿Qué ocurre? Que tú vas estudiando y estudias fuerte. Y una vez que terminas la carrera, dices, ¿y ahora qué cojones hago con mi vida? Porque te voy a ser sincero, yo no sabía qué hacer. Entonces, termino ahí en unas prácticas, termino la carrera en Polonia, como tú, Como yo. Qué curioso, ¿eh? Estábamos que todos sí, conectados. lo que pasa es que tú estabas en Łódź y yo estaba en Gdansk y termino y bueno, se da la circunstancia que tengo una de las mejores calificaciones en la carrera y estoy muy arriba para elegir prácticas. Y ahí decido ir a una empresa privada en el departamento de finanzas. Voy allá y no es lo que esperaba. De hecho, estaban en una situación de, o a punto de entrar en un ERE, o salían de un ERE, y yo estaba ahí, pues, tema de facturación, y digo, yo, hostia, pero esto era departamento de finanzas, y estoy aquí en facturación con facturas, y dices, esto es una puta mierda. Antes de terminar las prácticas, yo en todo momento fui de cara y les dije, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué intención tenéis conmigo? Y dijeron, bueno, los 5 que habéis entrado en la empresa no os vamos a renovar a nadie, estamos a punto de entrar en un, no sé si era un nuevo ERE o iba a ser el primer ERE, no es significativo de todas formas. Entonces digo, yo me voy a mover. ¿Qué ocurre? Que un día, montando un mueble con mi padre en una población ahí de Navarra, en un ascensor me junto con un fulano y esto sí que lo hago yo muy bien porque la verdad que a mí me encanta conocer personas, tú ya lo sabes, Pedro, y me pongo a hablar con ese fulano y me dice, "Ay, va, ¿qué haces aquí? No, no te conozco." Esto se pregunta mucho en los pueblos. ¿Tú de quién eres? Tal. Y digo, mira, pues mi padre es de esta población, su infancia la pasó aquí y tal.
Y me dice, ah, sí, ah, ostras, pues ya te ubico, sí, sí, conozco a tu padre, tal. Oye, ¿y tú qué haces, chaval? Y le dije, mira, pues acabo de terminar ADE, tal, estoy terminando, o algo así, porque creo que ahí había vuelto de Polonia para hacer la licenciatura y esos días me agarró mi padre para trabajar. Y me dijo, joder, yo trabajo en una entidad financiera, bla, 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 hazme llegar el currículum. Entonces, ¿qué ocurre? Que antes de terminar esas prácticas surge la posibilidad de ir a esta entidad financiera. Y yo, como no tenía nada, cojo y voy para allá. Y ahí sí que toco la venta y ahí sí que estaba cómodo, pero no me gustaba el día a día de la banca. La verdad que no estaba cómodo. Además, hay un techo de cristal, que aunque no hayas estado tú en banca, Pedro, sabes que es así. Sigues órdenes de los de arriba. Y yo, tío, lo de seguir órdenes, entiendo que cuando estás en una organización tengas que seguir órdenes, pero yo prefiero seguir las mías y escuchar a gente que ya está en otro nivel y aprender de ellos, más que decir, no, esto se hace así, ya se hace así porque tú lo crees, pero igual me escuchas, ¿no? Lo que ocurre a veces en las empresas privadas es que no se escucha. Entonces dicen, no, esto se hace así por mis santas pelotas. Igual hay empresas que no es así, pero hay en otras que es así y yo viví eso. Entonces dije, yo aquí no tengo que estar. Surge la posibilidad de ir a una empresa privada y ahí lo mismo, todavía no sabía lo que quería hacer. Y en esa empresa privada sigo por inercia hasta que ya despierto. Hasta que ya despierto y digo yo, oye, la pregunta que me dice, ¿esto es la vida? O sea, es decir, tengo que meter X años en una carrera que tampoco sabía del todo bien si era eso que tenía que estudiar, que luego me di cuenta que sí, porque el emprendimiento sí que quería que estuviera en mi vida. Y digo, hostias, pero esto no es lo que quiero. Y digo, pero esto es así. Y claro, vas observando la vida y vas aquí, ahora mismo ya sabes que vivo aquí en Madrid, vas por el metro a las mañanas cuando veo a gente yendo a toda hostia a sus trabajos, caras apagadas, y eso yo lo veía y lo viví en mis carnes y dije, hostia, pero esto es la vida, tío, no puede ser, tío, esto, o sea, tiene que haber una forma mejor de hacer las cosas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que entonces me sumerjo en los libros de desarrollo personal porque tenía un dolor profundo y era que yo tenía mucho ruido. O sea, yo veía en mi entorno que esto era así, había un status quo que no había que modificar y digo yo, hostias, pero yo voy mal por dentro, tío, yo me siento mal, yo no quiero estar aquí. ¿Y cómo cambió esto? ¿Sabes? O sea, la pregunta era, ¿cómo? Y dije yo, pues no sé, me meto aquí a leer libros de desarrollo personal, de finanzas, de psicología y voy a encontrar respuestas a todo esto. Me sumerjo además de eso en los libros en dos canales de YouTube, el de Javier Muñiz, que ese es un chico que me cae muy bien, ahora no crea contenido, pero sí que tiene el contenido un poco disperso, pero parte de su contenido sí que ataca el desarrollo personal y me gustaba cómo lo hacía. Pero luego hay otro canal que tú lo conoces, Pedro, que es el de Uge Oyer, y ese es el que me cambia la vida, por así decirlo. Compro su formación de Flash Libros y entonces me sumerjo en más libros y lo bueno es que en esa formación atacaba a la toma de acción. Entonces ahí empiezo a tomar acción. Creo mi podcast, conozco a mi socio Ion Echaide, que ya lo conoces tú, Pedro, Muy que buen tío. esperemos pasarnos por este canal, muy buen tío, una mente Claro, inquieta. Y además es un fulano raro, por así decirlo, porque es un tío que ha estado en el mundo profesional del fútbol, ha jugado en primera división y es un tío que baja al barro y es un tío súper accesible y no es lo común, ¿eh? En es un verdad. deportista profesional o en un futbolista profesional, mejor dicho. Normalmente el futbolista profesional, lo común no suele ser gente que sea accesible, suelen ser bastante desconfiados y Sí, también se entiende, ¿eh? Porque se les arrima muchas moscas, como a la mierda. claro. Entonces, conozco a John y teníamos muchas charlas de emprendimiento, tal, aunque sí que es verdad que manteniendo esas charlas, ya meses antes yo ya había deliberado ya que me iba a venir a Madrid, que iba a romper con todo, ya había roto la relación en la que estaba metido con una chica y ya tenía claro que me iba a venir a Madrid y iba a escuchar a mis tripas. ¿Y qué decían mis tripas? Dos caminos paralelos, que ojalá fuera uno, pero es que yo las dos que siento son las siguientes. Es el emprendimiento y es todo lo que tenga que ver con la oratoria. Bien como conferencista, que me toca por tema de la ONG, o como emprendedor, que por ejemplo el lunes tenemos una charla con John, o bien como actor. A mí me encanta contar una historia encima de un escenario o delante de una cámara sumergido en otro personaje. Me divierte muchísimo y creo que es una forma también de modificar a la audiencia, tú lo sabes. A través de las Lo dices, películas un te inciso, genera esa... Sí, un inciso, Joseba. Esto lo dices porque en Madrid luego empezaste a estudiar interpretación, ¿verdad?
Correcto, sí, 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 eso es, iba a ir a eso. Entonces yo ya deliberé que me tenía que ir a Madrid. ¿Por qué Madrid? Porque decía yo, en lo que quiero emprender puedo estar tanto en Madrid como en Pamplona, o en mi pueblo, en Sangüesa, que está a 25 minutos de Pamplona, pero para dar el paso como actor sí que tengo que estar en Madrid. ¿Por qué? Porque aquí están las mejores escuelas y están las oportunidades. claro. Entonces digo yo, ataco a las dos cosas que quiero hacer. Un actor es comunicador, es venta también, no nos olvidemos de eso, y emprendedor es lo mismo, es comunicador y es venta, porque un emprendedor que no sepa comunicar, hostias, va a pasar hambre, lo va a tener jodido porque se tiene que vender. Y entonces quería unar esos dos caminos y aunque son los dos paralelos y digo, y ojalá solo hubieras sido uno, lo digo más bien por tema de foco, porque si tú solo eres emprendedor, pones foco ahí. Aquí yo tengo emprendedor actor, aunque tienen muchas similitudes también. Pero yo Sí. he decidido hacer las dos por escuchar mis tripas. Y esta es un poco la presentación y menuda chapa os he soltado. No, no, está genial. Una historia súper interesante, Joseba. Y has dicho varias cosas con las que estoy de acuerdo, sobre todo el tema de la acción. Quiero profundizar un poquito ahí. ¿Por qué la acción es tan importante? ¿Crees que es la parte que separa a una persona de emprender respecto a una persona que acepta unas condiciones a lo mejor con las que no está satisfecha, pero dice, bueno, esto es lo que hay, mi vida es así? Totalmente de acuerdo, Pedro. ¿Sabes lo que ocurre? Esta máxima lo explica en un libro que tú bien conoces, yo lo he leído dos veces, Secretos de una mente millonaria, de T. Harv Eker, que dice que los exitosos no atrasan la acción. Es decir, accionan pese al miedo. Y en Claro, cambio los pobres lo que hacen es aceptar su status quo y no toman acción. Entonces es lo que te separa del éxito. Es que es el punto de inflexión, Pedro. O sea, si tú tomas acción pese al miedo, vas a triunfar tarde o temprano, estoy seguro. Y tú bien lo sabes, que nosotros en nuestros emprendimientos lo vivimos, el miedo, hostias, lo notamos, ¿sabes? Dices, joder, y si me equivoco, y si siempre tenemos esa dicotomía en nuestro pensamiento de, ostras, ese angelito bueno, o mira, me gusta mucho un concepto que habla Sergio Fernández, que es escasez FM y abundancia FM. A mí me suele gustar hablar de tu yo superior y tu yo inferior. Tu ah, yo, sí, tu yo eso lo veo. superior es el que tú mismo lo sabes. Venga, voy a por este deal, voy a hacerme con esta propiedad, sé que puedo hacer que esta propiedad cambie a, no sé, hago una segregación y hago unos apartamentos y esto lo puedo hacer porque yo estoy seguro de que iterando en el mercado lo voy a conseguir. Y en cambio tu yo inferior dice, ya, ¿y si no te dan financiación? Y Ya, si me equivoco y si no consigo alquilarlo esto en Airbnb, entonces tenemos esa dicotomía al ser humano, pero lo tienes que hacer consciente, bajarlo a tierra con un papel y decir, a ver, qué habilidades tengo que puedo sacar yo de esta situación que puedo aportar y llevarlo a cabo y lo que no, pedir ayuda, porque como emprendedor no tienes por qué hacer todo, no tienes por qué ser hombre orquesta. Igual en tus inicios sí, pero luego hay cosas que tienes que delegar. Pero volviendo a lo que has dicho, Pedro, totalmente de acuerdo en que la acción es lo que te separa del éxito o del fracaso, o mejor dicho, de la inacción. claro, totalmente. Y lo que has dicho, quería también profundizar un poquito porque dices que los principios son solitarios, ¿verdad? Porque Mm, implican esa ruptura con tu yo anterior, ¿no? total. Digamos, ha sido un yo con el que no estás satisfecho, tus tripas te dicen una cosa y necesitas romper con todo. En tu caso es desde Navarra hasta Madrid, bueno, implicando ese cambio de vida, obviamente, pero ¿qué crees que hace falta? O sea, ¿cómo lo haces? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo es esa ruptura? Pues con mucho silencio, Pedro, tío. Creo que hay mucho ruido en nuestro día a día. Tenemos muchas opciones de ocio y hay que romper con eso. Igual te tienes que quedar un viernes a la tarde en casa, apagar el móvil y escucharte y hacerte preguntas y coger un papel y un boli y decir qué quiere Pedro Llopis y desarrollar eso y hacerte una hoja de ruta, porque ahí es cuando tu voz interior sale. No os ocurre, mira, y esto lanzo la pregunta a la audiencia, cuando vas en coche, en silencio, te surgen pensamientos, deliberas cosas que en tu día a día no lo haces. ¿Por qué? Porque no tienes el estímulo del móvil, no tienes el estímulo de que te ha llamado fulanito para ir a tomar algo. Estás tú en paz contigo mismo. O cuando te vas al monte o a dar un paseo. El otro día escuché una conferencia de un político que decía que, expolítico, mejor dicho, que dijo todos los días me reservo una hora de paseo para mí mismo. Y el otro día con un emprendedor de Pamplona, un tío que tiene mucho éxito, lo mismo, móvil en modo avión y después de cenar se da una hora de paseo por Pamplona. Ahí es donde llegan las grandes decisiones. Tengo un plan, que conoces ese video podcast, Sí, ellos crearon Tengo un plan dándose paseos a la noche y ahí es donde deliberaron que iban a hacer Tengo un plan. Entonces tú necesitas tus espacios de silencio porque ahí es cuando aparece tu voz interior, que es
la que te marca tu propósito, el por qué has venido en esta vida. Claro, y que cada vez son más difíciles de obtener, porque lo que dices tú, estás todo el día distraído. Estás con el móvil, que si Netflix, que si te llama alguien para hacer el típico plan, y ahí, ¿cómo obtienes ese silencio? Es muy complicado, ¿no? Entonces, el emprendimiento yo creo que parte también de ciertos sacrificios a los que estás acostumbrado. Nosotros lo hemos hablado muchas veces. El alcohol, por ejemplo, el tema de salir de fiesta, el tema Mm. de tus hábitos de antes que implican que no puedas tener ese momento para pensar en si estás a gusto con la situación en la que vives. Tú, por Total. ejemplo, ¿cómo has llevado esos sacrificios? ¿Sabes lo que pasa? Que tú cuando tienes ya la visión de a dónde quieres llegar, te tienes que convertir en un tipo de persona. Es decir, el Joseba de ahora no era el Joseba que salía de fiesta y cuando estaba en Polonia se ponía hasta arriba de cerveza o de vodka. Esa persona ya cambió. Ahora soy otra persona. De hecho, el otro día, una persona que tú conoces, tampoco vamos a decir el nombre porque es irrelevante, me Sí. dijo, tío, si ya no sales de fiesta, tío, es que ya va, Ya ¿para no qué te eres voy el a... mismo que antes. Claro, Ya tío, ¿para qué te voy a decir un día de salir en Madrid? Hombre, lo puedes hacer una vez cada 3 meses o cada... cuando tú sientas que lo tienes que hacer, pero desde la conciencia. ¿Qué ocurre? Que ese tipo de gente tiene una insatisfacción. No se escucha y entonces lo que hace es tapar todo con qué. Sé que esa persona ahora mismo estará metida en Instagram, aquí en Madrid, seguro. Estará mirando Instagram, la puta gratificación instantánea, y lo que vida tiene es ruido y está buscando la dopamina del momento para pasar el tiempo y luego a la tarde quedará con un amigo para echarse unas cervezas, ponerse medio ciego y no ver la situación real de lo que tiene. Es así. Y entonces, pero hay mucha gente así, ¿eh? Que tiene muchísimo ruido. Y yo pasé por ahí, ¿eh? Ojo, yo pasé por ahí. Cuando estaba perdido, cuando te he dicho que trabajaba por inercia, estaba en esa situación. Entonces, es que no queda otra que escucharse por a ti mismo y saber a dónde te quieres dirigir. Entonces, lo que has dicho, sacrificio, yo creo que desaparece, Pedro, ya respondiendo tu pregunta ya más concretamente, cuando tú te conviertes en la persona que quieres ser, porque cuando te conviertes en esa persona ya no hay sacrificio. Y te hago una analogía con el nutricionismo, que muchas veces me dicen, oye, tío, ya estás con tu dieta. No, no te equivoques, no es una dieta, es una forma de vivir, es un hábito. Yo sé lo que le hace bien a mi cuerpo, tú mismo lo sabes, y qué hace mal. Entonces, no sé, te digo, por ejemplo, el carnicero de ayer abajo, ah, chaval, y esto tiene que ver con la venta. Digo yo, tú crees que tienes un buen producto, pero ese producto lo quiero yo. Es que daba por hecho que yo quería un cachopo de queso de cabra. Y digo yo, pero si yo no como queso, además no me sienta del todo bien. Y digo yo, este tío está vendiendo mal, ¿por qué? Porque lo ve desde sus zapatos, y esto tiene que ver con la venta, porque tú no tienes que verlo desde tus zapatos, tú tienes que verlo desde los zapatos de tu cliente y claro, aportarle valor ahí. En inglés se dice what's in for me. ¿Qué hay ahí que me sí, aporta a mí? ¿Sabes? Y claro. esto ya tiene que ver con la venta. Entonces, ¿te crees que le compré el cachopo? No, me bufé de él a su cara. Le dije, vale, luego te paso el teléfono de mi nutricionista. Ja, 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 qué cabrón. Y digo, Para que ya, estés con él. qué cabrón, pero no me has hecho la venta, tío. Es que pregúntame qué es lo que quiero. Si te estoy todo el día comprando lomo de cerdo, pechuga de pollo, pues igual tienes que ir por ahí, ¿sabes? Igual me tienes que vender pechuga de pavo, no lo sé. Me he ido un poco por ahí, pero a lo que voy, que el tema del sacrificio desaparece cuando te conviertes en la persona que quieres ser. A mí no me supone ningún trabajo, Pedro, el hacerme luego una ensalada, legumbre y algo que me siente bien y punto. Y me tiene que hacer sentirme bien esa comida. Hay gente que dice que es muy sacrificado lo que yo hago. Ya, pues porque no te has convertido en la persona que quieres ser. O igual quieres ser una persona que tenga malos hábitos y quieras estar siempre satisfaciéndote un paladar. Vale, bien, pero no vas a llegar a los 70 años. ¿Realmente no quieres llegar a los 70 años? A ver, en realidad, lo que dices tú, o sea, para ti eso, lo que en un primer momento era un sacrificio, se ha convertido como en tu manera de vivir. Además, bueno, como habíamos dicho antes, tú eres corredor, entonces necesitas que tu cuerpo esté al 100%. Si estás haciendo estos retos, como el reto del saharaui, que implica una preparación física súper dura, si además le estás dando a tu cuerpo una gasolina mala, digamos, un carburante que no hace que corra al 100%, pues obviamente no tiene sentido, ¿no? Entonces, volviendo un poco a eso, ¿por qué empezaste todo el tema de los retos solidarios, Joseba? ¿Conoces el libro de Tony Robbins, Controle su destino?
Sí, no lo he leído, pero he oído, bueno, he oído hablar mucho de él. Vale, cuando yo estaba roto y no sabía qué hacer con mi vida, el primer libro de desarrollo personal que leí fue ese. Es el que más me impactó, pero yo creo que mediatizado porque era el primer libro. Ahora yo creo que si lo leyera no me impactaría tanto. ¿Qué ocurre? Que en uno de sus apartados, si no recuerdo mal, Pedro tenía como 4 apartados y uno de ellos tocaba la filantropía. ¿Qué haces tú por el resto, no? Y yo en ese momento digo yo, si yo soy un egoísta de mierda, no estoy haciendo nada por el resto. Digo yo, voy a hacer el ejercicio que me pide Tony Robbins de bajar a tierra, el cómo me siento, cómo quiero aportar a la sociedad, al mundo, cómo quiero dejar el mundo mejor, qué legado quiero dejar el día de mañana. Y entonces empecé a escuchar a mis tripas y dije, un día, deliberando con un podcast que estaba escuchando, empecé a hilar hilos y dije, vale, una fortaleza que tengo yo es que me he dado cuenta que aguanto más corriendo que otras personas. Vale, pues bien, es una habilidad que tengo y si la exploto, y entonces lo que hice fue linkear a una ONG que ayuda al pueblo saharaui en las necesidades básicas, entrega de comida, entrega de agua y recogida de basuras, lo linkeé con mi fortaleza, que era correr, y pues decir, hostia, cabrón, pero que esos ayudan en aspectos técnicos. ¿Cómo un corredor va a ayudar a una persona, o mejor dicho, a una ONG que ayuda en tema técnico? ¿Cómo lo haces? Y dije, bueno, sé que si bajo a tierra sus debilidades es que a nivel de comunicación están haciendo una labor de la hostia, porque gracias a ellos subsiste 200.000 personas en los campamentos de refugiados saharauis desde el 75, aunque la ONG está desde el 2003, pero no nos olvidemos que esas personas eran españoles, son hermanos nuestros y están en el exilio desde el 75, es decir, el año que viene hacen 50 años. La No lo ONG sé. Sí, la ONG aporta en esas necesidades básicas. Entonces dices, ¿cómo les ayudo? Lo dicho, bajo a tierra sus debilidades, como decía, no comunican lo que hacen. Luego, ¿cómo van a obtener mayor financiación fuera? Ujú. ¿Quién les hace de altavoz? Y dije, vale, les hago yo de altavoz. ¿Cómo? Corriendo una burrada de kilómetros y diciendo que corro por el pueblo saharaui. Es un, ¿cómo se suele decir? Un océano azul, ¿no? Es una vaca púrpura, como dice Seth Godin. Y esto lo hacemos en el 2020, Pedro, que es cuando estábamos encerrados, aunque lo hicimos en septiembre, que ya no estábamos encerrados, pero sí que había confinamientos perimetrales. Y aún así dije, a tomar por el culo, lo Sí. hago y fuera. Entonces, ¿qué ocurre? Que empezamos a hacer ruido y empezamos a ganar visibilidad y empezamos a generar dinero. Y a su vez metí a Sara y a Pili, dos amigas, en el departamento de comunicación que lo creamos ahí. Fue creación nueva, por así decirlo. No existía el departamento de comunicación. Entonces se empieza a dar voz a ello. Entonces, cuando algo parece súper antagónico, por así decirlo, y dices, hostia, ¿cómo un corredor va a ayudar a una ONG que todos son electricistas, todos son técnicos de mantenimiento y un corredor les va a ayudar? Mm. Pues sí, sí que se puede. Tú si aunas una fortaleza y creas un puente hacia qué puedo aportar a esa organización, que Claro. esto es venta otra vez, Pedro, entonces lo consigues. Y todo surgió de ahí, de mi necesidad egoísta de sentirme mejor y dejar un legado para el día de mañana. Pero ojo, y que quede claro, yo soy egoísta y quería el bien propio para mí, pero tenía que cumplir un denominador común, que era que tenía que aportar al otro. O sea, yo cuando, es decir, el otro día cuando quedamos, por ejemplo, yo no digo, va, yo tengo una serie de problemas, a ver Pedro, que es un tío espabilado, a ver si me ayuda a mí. No va por ahí. Va por ahí en, hostia, voy con Pedro, que aparte que me parece un tío de puta madre y quiero invertir tiempo con él, pero en todo lo que él me diga, yo le voy a aportar. Y sé que por reciprocidad, él a mí también. Entonces salimos los dos ganando. Entonces yo por la vida voy por ahí. Soy una persona egoísta, lo reconozco, no tengo ningún problema, pero Todos lo sí, somos. siempre quiero buscar el bien del otro también, porque me va a hacer sentir bien a mí y por reciprocidad me va a ayudar. Hay un dicho, tío, que es de Peterson, creo, que era un psicólogo y profesor estadounidense, que dice que la bondad, el ayudar al otro sin recibir nada a cambio, al final termina por quemarte por completo. No es la frase así, la he dicho con mis palabras, pero quiere decir que, lógicamente, un vendedor, que no nos olvidemos que todos somos vendedores en esta vida, o sea, y eso es una verdad absoluta, tú tienes que buscar, por supuesto, tu bien, que es vender al otro. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero, tío, ponte en sus zapatos. What's in for me? ¿Qué hay ahí para el cliente? Apórtale valor.
porque si no, no te va a comprar. Entonces tú le tienes que aportar, le tienes que generar un mayor valor percibido que su coste, que es ahí cuando te compra un cliente. Si el valor que le aportas es superior al precio, te va a comprar. Entonces, siempre me fijo en eso y que a mí me aporte. Entonces ya tienes la venta hecha. Has hablado de una cosa bastante interesante que me gustaría ver otra vez, que dices que todos somos vendedores. ¿A qué te refieres? Yo creo que mucha gente no se da cuenta de que cuando pones tu imagen fuera en el mundo exterior, la estás de alguna manera vendiendo. Es decir, por ejemplo, un odontólogo. Un odontólogo, hasta luego. Adiós, Angie. Un odontólogo también vende su imagen, su profesionalidad, sus servicios. En el tema, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, está como muy mal visto que se considera a la gente vendedores, ¿no? Pero todo el mundo se vende como profesional. ¿Por qué te tengo que elegir a ti en vez de al que está en la esquina de enfrente? ¿No? Pero está como muy mal visto, ¿no? Vendedor, tal. Pues sí, te tienes que vender. Una vez sales al mundo, pues te tienes que vender, ¿no? Yo creo, Pedro, que tiene ese estigma por parte de la población, el vendedor, porque hay un tipo de vendedor que es, y te voy a poner un ejemplo que viví ayer en mis carnes, se centra en sus zapatos y dice, ¿cómo hago por persuadirte y metértela doblada, mi producto o mi servicio? Ese es el vendedor denostado y por el que tenemos estigma. Pero ese vendedor no vale una mierda. Y te voy a poner el caso de ayer. Ayer con mi socio Ion estamos pensando en cambiar de asesoría fiscal porque encontrar una buena, Es hostias, complicadísimo, es súper complicado, difícil. tú lo sabes. Y entonces estamos en un punto de la videollamada que el tío me la estaba metiendo doblada. O sea, quería meterme el producto como fuese. Y porque yo hago esto y hago esto. Ah, pero claro, pero tú, claro, eres autónomo, pero alguien te tendrá que hacer esto. Alguien te tendrá que hacer estos papeles, ¿verdad? Y le faltaba decir, ¿y quién mejor que yo? Que te la quiero Claro. meter doblada y meterte 300 pavos al mes. Entonces, le colgué, cerré la reunión bastante rápido y luego hablé con John y le dije, John, tío, quiero escucharte, ¿qué sensación has tenido? Porque a mí he tenido el sentimiento de que me la quería meter doblada, de que me ha querido vender. Tío, Sí. no sé, Pedro, nos encanta comprar, pero no queremos que nos vendan. Te Entonces, da la sensación de que lo haces tú por tu propio pie, ¿verdad? Porque claro, es es que una esa es la magia de la venta, que tú deliberes, tú como comprador deliberes que me quieres comprar a mí, pero no claro. se tiene que notar que yo te quiero vender. Pero ojo, es que es complicado de explicarlo, pero yo me tengo que centrar en ti, tío, en aportarte valor a ti, en cubrir tu necesidad y que tú deliberes a la conclusión de que quieres comprar esto. Y para eso tiene que estar muy basado en la escucha. Claro. Que es Esa lo que es- le falla básicamente a todo el mundo, que no saben escuchar a la persona que tienen delante. Así que, pues sí, y, la esto, verdad. y esto lo podemos también hacer analogías, que a mí me encanta hablarlo esto alguna vez que hemos estado los dos, con la seducción. El otro día lo hablamos, de hecho, que es que seducir es vender. Y lo dicho, y es que la vida es venta. Y tú si sabes vender, no vas a pasar hambre en tu vida. Pero es que seducir es vender. Seducir es vender y al final la venta o la seducción se puede aplicar a cualquier ámbito de tu vida. O sea, ámbito personal, ámbito laboral, ámbito sentimental. Por ejemplo, ¿cuánta gente hay que a lo mejor no tiene esa habilidad para, oye, demostrar confianza en sí mismo? Al final la venta también está muy ligada con la confianza en uno mismo, ¿no? Demostrar que no necesitas que esa persona te compre. Oye, yo estoy bien, estoy seguro, estos son mis servicios, si los quieres, te los puedo prestar. Es Así que, así. pues sí. Y Joseba, por volver un poquito más al tema del emprendimiento, cuéntame cómo empezó el tema inmobiliario, porque tú, por un lado, bueno, empezaste con el tema de interpretación y luego decidiste, esto de inmobiliaria me gusta, me pica un poquito la curiosidad. ¿Por qué te picaba la curiosidad? Correcto, empecé en noviembre del 21 con el tema inmobiliario y hubo la posibilidad de hacer una reforma de parte de un edificio. Y entonces todo surgió, Pedro, desde la lectura de uno de los libros que Euge Oyer recomendaba en su programa de Flash Libros. Que, hostias, al final me voy a hacer aquí comercial de Euge Oyer, ¿eh? Padre rico, padre pobre, que es uno de los libros que ahora tú y yo, si lo leyéramos, dijéramos, bueno, vale, bien, está muy bien, ok. Pero en ese momento que tenía que trascender a nivel de conocimiento, me impactó, bueno, me impactó lo suyo. Ha habido libros que me han aportado más, pero bueno, este estuvo bien. Y ese me hizo tomar acción y lo vamos a hilar con la anterior.
ese libro me generó la inercia para dar ese primer paso, pero tenía miedo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Dije, vale, me echó la posibilidad de hacerme con esta propiedad, pero ¿y si no hay demanda? Mi yo inferior me hablaba, ¿y si no hay demanda y desembolsas el dinero de la reforma y no la alquilas, qué ocurre? Entonces dije, bueno, vamos a hacer una cosa que roza lo no ético, pero que, ¿qué cojones? No estoy haciendo tampoco algo ilegal. Cogí y le pedí a un amigo que ya estaba metido en inversiones inmobiliarias unas fotos de un apartamento suyo que a priori el mío no iba a quedar igual de diseño, pero iba a ser algo paralelo, algo parecido. Parecido. Entonces me hago con esas fotos y yo le digo, oye, fulano, estas fotos, ¿sabes para qué las quiero? Porque voy a publicar un anuncio falso y lo voy a poner en el portal que todos conocemos, que acaba en Insta, y entonces voy a poner ese anuncio y voy a iterar con la demanda a ver si hay esa necesidad de alquilar una propiedad de este tipo. En menos de una semana tuve que cerrar el anuncio porque había más de 100 solicitudes y dije, ya está, ya lo he validado en el mercado, me lanzo. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí me di cuenta que había una demanda insatisfecha y que igual no solo tenía que ir con una propiedad, sino hacer más. Entonces, ¿por qué me metí ahí, Pedro? Me metí ahí porque sabes tú bien que la inversión mobiliaria, y me voy a meter con alquiler tradicional, aunque tú estás metido más en lo que Tema es, a medio y corto plazo, sí. eso es. En ese alquiler tradicional, lo que estás generando es unos ingresos semipasivos, porque algo de gestión hay, a no ser que lo delegues, y lo que haces es tener una propiedad que a nivel histórico va a tener una revalorización propia y más en la población en la que está, que ahora ya te conté que, bueno, se va a instalar una mina, eso va a hacer que se generen nuevos empleos y la demanda va a crecer. Entonces ya va a haber una revalorización implícita del edificio. Eso por un lado, luego el cash flow que genera mensual y lo dicho, y que luego que es un negocio en el que no hace falta estar 8 horas diarias. Eso ya lo sabéis, en el tradicional. Entonces yo pensaba que era en algo en lo que tenía que estar a nivel de inversión. No hace falta sacrificar tu tiempo por dinero. Correcto. Y esa es una de las claves también que separa al pensamiento rico o a la persona rica frente a la pobre, que la pobre piensa que es una transacción entre dinero y tiempo. Claro. Es una prostitución, no deja de ser una prostitución. Y el otro lado es que no lo ven así. Es depende del valor que tú aportes en el mercado, serás gratificado. Entonces, claro, hay una diferencia brutal entre la persona rica y la pobre. Claro. Sí, totalmente. ¿Y crees que hay una falta, porque esto siempre lo hablamos, pero crees que hay una falta de educación financiera? ¿Por qué nadie sabe esto? ¿Por qué nadie se lo plantea? ¿Es un tema de Total, educación? ¿Es un tema de entorno, como decías antes? ¿Qué es lo que hace que la gente no entienda estos conceptos que parecen tan básicos? Y para mí, como dices tú, bueno, uno de los libros que leí, todos los emprendedores lo decimos ahora, el de Robert Kiyosaki, que es un libro increíble, es un poco el que te cambia el chip. Pero ¿por qué tienes que ir a un libro externo y has estado estudiando durante toda tu vida, colegio, universidad, tal, y nadie te ha explicado estas cosas? Eso es lo que me extraña. yo lanzo una pregunta al aire. ¿Tú crees que los gobernantes y la gente que mueve los hilos en este país les interesa modificar el status quo de esta población? Es decir, de esas personas en las que han estado anquilosadas en una educación obsoleta, en la que no tocas ese punto, educación financiera, que es clave, o el desarrollo personal. Tú tienes que entender el juego del dinero. Tú tienes que entender que puedes ser recompensado en un mercado libre por tus habilidades, pero eso el gobierno o la gente que mueve los hilos no te lo explica. ¿Por qué? Porque yo creo que es más fácil de lidiar con un rebaño que esté dormido. Esas caras que Obviamente. vemos en los metros apagadas y que van a cambiar ese tiempo por dinero, esa prostitución que te hablaba. Entonces, claro, yo como gobernante me interesaría más estar con un rebaño que está adormecido y yo tener un discurso emocional en el que yo ataque los sesgos cognitivos de esas poblaciones o de esa población y que haga lo que yo les digo, porque atacan a ese sesgo, al miedo. Y además es mucho más fácil vender a esa gente y que estén en un estado de consumismo permanente, porque no tienen nada más que les satisfaga, ¿no? Entonces, de esa manera Total, es más fácil controlar a la gente si son unos idiotas, ¿no? Unos ineptos. total. Y es que ese punto que has tocado es que es importantísimo y es educación financiera, desarrollo personal y luego quizás la última,
Hostias, debería de haber un módulo, una asignatura de venta y oratoria, tío, porque yo creo que son las dos habilidades que todo ser humano tendría que tener, venta y comunicación, porque si las tienes, si las trabajas, Pedro, no vas a pasar hambre, tío. Lo que pasa que lo que te digo, les interesa a los que mueven los hilos en este país modificar la situación actual de esta población, que gran parte de ella está dormida. ¿Tú no has oído lo de que el miedo principal de la gente antes que la muerte es hablar en público? Es decir, esto significa que alguien preferiría estar en el ataúd que dando el discurso de un funeral. Eso es brutal, tío. Claro. Entonces, pero hablar en público es completamente necesario y es una habilidad que se tiene que desarrollar. Y ahí quería desarrollar un poquito este tema de desarrollar las habilidades. La mayoría de la gente piensa que muchas de las habilidades que tenemos ahora, que tienes tú como orador, como emprendedor, se nacen con ellas. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Se nacen o se hacen? Ambas. Sí que tienes una parte intrínseca de que quizás tengas una facilidad por disposición genética, pero luego la tienes que trabajar. ¿Cuántas veces hemos escuchado una analogía con el fútbol? Yo me acuerdo que jugué muchos años con un chico que tenía unas habilidades brutales, Pedro. Ese tío yo creo que podía haber llegado a profesional, pero solo tenía eso, tenía la habilidad de ser La facilidad. potencialmente un gran futbolista profesional. Pero ¿qué ocurre? Que luego todas las habilidades que tenía que trabajar en la sombra, que son el trabajo, la disciplina, el entrenamiento, el persistir, todo eso decía, no, no, si yo me quiero ir de mambo a la discoteca. Y No. entonces, claro, está esa disposición que te pueda venir de forma implícita, pero luego hay que trabajarlo. El tema de la oratoria y venta que hemos tocado, esas tres asignaturas que deberían de ser, y perdona que vuelva para atrás, pero quería hacer esto hincapié porque quizás hay una asignatura que no hemos comentado y que por parte de la población está como ahí en la sombra, que no le dan importancia, pero que a mí me hizo generar o desarrollar esa habilidad que tú acabas de decir, la comunicación, el poder hablar en público y la venta. Ahora mismo te digo cuál es. Volvemos a insistir, educación financiera, tema de venta y oratoria, luego desarrollo personal y la cuarta, ¿sabes cuál es? Desarrollo espiritual. Porque También, pero teníamos- lo metería dentro del desarrollo personal, pero ¿sabes cuál es? Y te lo voy a bajar a tierra y vas a decir, hostia, ¿es eso? Hacer un puto taller de teatro. Eso lo debería de hacer los 50 millones de españoles que, que viven en este país. Hacer un taller de teatro, porque a mí esa es la llave, y ahora lo hilo con tu pregunta, que ha hecho que aunque yo implícitamente tuviera ya una disposición a comunicar, a vender, es la que me hizo desarrollarla. ¿Por qué? Porque tú ya sabes el miedo que es Sí, ponerte en la piel de un personaje y hacerlo delante de un escenario. Tú tienes que vender al público que la verdad. Tienes que vender la verdad de ese personaje. Eso es lo que nos vende un actor. Cuando un actor te gusta es porque hay verdad en su interpretación y te lo crees. Tú es clean. vendes verdad. Eso es que sea creíble. Esa es tu venta. Y lo segundo, estás comunicando. Por eso te digo que hilo el yo ser actor también con el emprendimiento. Pero toda persona, y así de algo se tiene que quedar la gente que vea esto, no sé cuántos lo verán, es que hagan un taller de teatro si nunca lo han hecho. Muy buen consejo. Yo lo hice de pequeño, ¿eh? Y la verdad ¿Lo que hiciste? ¿Y qué sí, te sí. pareció? Me pareció, vamos, lo hice en el colegio, teníamos taller de teatro y yo estaba apuntado. Y pues las típicas obras y tal, pero sí que lo recuerdo como ese, pues al final enfrentarte a un miedo que para mucha gente es, yo siempre he sido muy cara dura, la verdad, pero, pero es enfrentarte a un miedo, a algo que te pone el corazón acelerado, ¿no? Y tienes que decir, bueno, mira, para adelante, me lo preparo, como todo, me lo preparo y voy para adelante, como la vida, ¿no? Oye, y Joseba, volviendo un poco al tema de emprendimiento, estáis ahora con algo de una creación de un club deportivo con pistas de pádel, ¿verdad? Ahora habéis añadido una zona de CrossFit. Cuéntame un poquito más cómo surge ese proyecto. Estás asociado también con John, ¿verdad? Exfutbolista, como decías tú, y un Sí, tío majete al que conocemos. sí, además, esto es súper interesante esta pregunta porque me voy a retrotraer en esa formación otra vez de Euge Oyer. Ahí nos animaba a tomar acción en varias vertientes y una de ellas fue que yo creé el podcast que se llamaba El Paradigma Podcast, que luego es el germen de Los Fulanos, donde estoy con John. ¿Qué Sí. ocurre? Que en el Paradigma Podcast, gracias al técnico de sonido Javi, se dio cuenta de que John
leía sobre desarrollo personal, se fijó en Instagram. Yo por entonces no tenía Instagram y me dijo, oye, ya sabes que John Echaide, tío, está tan zumbado como tú, lee los mismos libros. Y entonces vi que era así y se la tiré a John. Entonces hicimos 2 colaboraciones, 2 capítulos y de ahí ya conectamos y empezamos a tener charlas pues, de emprendimiento, de psicología, tal, 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 y fue el germen de crear ese centro deportivo. ¿Me explico? Entonces, hay veces, y Steve Jobs lo decías, ¿no? Que miras atrás y unes los puntos, ¿no? O sea, una cosa te fue llevando a otra. O sea, tiene que Sí. estar todo conectado con lo que quiere tu interior y luego también dejarte llevar, ¿sabes? Ir por el camino de menos resistencia. Y ahí fue fluir con John y llegamos a la deliberación de que empezaban a surgir oportunidades de negocio a nivel de emprendimiento donde había clubes deportivos, había muy pocos por entonces en Navarra, si no recuerdo mal, donde había pistas domotizadas de pádel y es decir, tú coges y puedes lo que es introducir unas pistas de pádel en una nave industrial, domotizarla y bueno, de inicio dices, joder, esto tiene una pintaza de la hostia. Te quitas la mano de obra directa, que es el fulano que está ahí en las pistas, y lo haces domotizado y le pones un software a el posible cliente o al cliente que ya va a las pistas y a través de domótica abre la puerta, pone las luces Con un código o lo que sea, sí, ¿no? y puede jugar. Y decíamos, joder, esto es cojonudo, tú. Y entonces veíamos ya sabes que tú además que eres inversor inmobiliario, cuando lo bajamos todo a papel, el papel resiste todo y decíamos, va, esto es unos números de la hostia. Entonces, por hacer la versión corta, porque al principio buscábamos periferia de Pamplona, pero luego por un episodio bastante random, acabamos en la parte oeste de Navarra, donde no existía el pádel. Entonces fuimos ahí. ¿Y esto qué año es? Diciembre del 22. 22. O sea, no hace tanto. Ahí como que ha tardado más en llegar el pádel, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, en Sí, Madrid, todo el mundo está loco con el pádel desde hace como... Bueno, es sí, verdad que en los 2 últimos años ha subido muchísimo, pero igual los últimos 4 o 5 lleva pegando sí. fuerte. Pero sí que es verdad que lo que es el contrato ya de alquiler, porque estamos alquilados en esa nave, es el 1 de julio del 22. O sea, nosotros ya teníamos decidido por mayo tal de que se iba a hacer, mayo del 22, una cosa así. O sea, hace más de 2 años, por así decirlo. Entonces, ¿qué ocurre? Y quiero dejar esto claro, porque a veces el emprendedor tenemos como esa parte soñadora, y ahora te lo pregunto a ti, Pedro, que es que piensas que todo va a ir bien y está de puta madre porque eso te hace también accionar pese al miedo y dices, no, no, esto va a funcionar. Y está bien porque te hace lanzarte, como decía, pero luego te das cuenta de la realidad de un negocio y es que esto lo hablo contigo, que es que Sí. hay que estar detrás empujando. Entonces hay trabajo que hacer, no es tan bonito como parece que es, "Bah, abro las puertas de un negocio y a facturar". Y Tienes lo que estar dejo ahí. detrás, eso es, tienes que estar detrás para el tema formativo de los alumnos, tienes que estar por hacer torneos, por hacer un ranking, por estar, ahora por ejemplo estamos trabajando algo más la parte presencial. John Clases, está, que John tenéis está, que... eso es, John está yendo más, está con sus temas de emprendimiento, pero está más físicamente a las tardes ahí, está más en contacto con el cliente, eso hace que crees más comunidad. Entonces vamos tomando decisiones en las que favorezcamos que crezca el negocio. Y una cosa importante también que quiero dejar clara es que luego tienes que tener desapego a tus emprendimientos y al dinero, Pedro, Antes porque eso. tampoco hay que aferrarse y decir, no, no, es que esto como lo creé yo, por huevos tiene que funcionar y empiezo a meter dinero y sigo y sigo y sigo. Hay que tener desapego también y decir, joder, que también estamos de paso en esta vida. O sea, cuando tengamos 80 años ya no estaremos aquí, entonces vamos a hacer que merezca la pena este paso, pero joder, que la vida también te manda señales y te manda, te manda números y tú puedes ver que un negocio funciona o que no, porque te enamoras de una idea, de un negocio y la puedes, ya sabes que tú, pues, hostias, puedes fracasar. Entonces tienes que escuchar al mercado. Queremos decir con eso de que si nosotros tenemos que pivotar dentro de un año, me lo invento, y meter otro deporte ahí. Imagínate que es, ahora no me viene el nombre, Picketball. El Picketball que la está petando en Estados Unidos, que están ya llegando las primeras pistas a Madrid. Pues si hay que cambiar, habrá que cambiar. O si por lo que sea nos enfocamos más en la parte más escalable del video podcast, yo estoy más enfocado a actor y un día tenemos que traspasar o cerrar, no pasa nada. O sea, tienes que
tener presente todas las opciones, todas. Tener Y sobre flexibilidad mental. O sea, yo creo correcto, que tiene como flexibilidad mental, mental sí, para, para saber cuándo toca cambiar y cuándo toca insistir. Y ahí total, un tío. poco una frase que dice vamos, un señor al que sigo que está muy metido en inmobiliaria, pero también habla de desarrollo personal y temas de desarrollo espiritual, emprendimiento. ¿Te le pasa alguna vez los vídeos de ese chino que habla así Ya como de sé las... quién es un crack ese tío. No me acuerdo el nombre, pero es un crack. Ese tío es un genio. Creo que se llama Zach Nguyen o algo así. Bueno, pues este tío decía que para que entren los yates en tu puerto, primero tienen que salir los barquitos pequeños. Y a mí eso es una de las cosas que me hizo, por ejemplo, vender la primera inversión inmobiliaria que hice, que fue una casa en Canarias. Entonces yo me di cuenta que lo que dices tú en papel era todo muy bonito, había estimado una rentabilidad, fue bien, pero ciertos problemas a lo mejor no había tenido en cuenta, como eran que no está en tu mercado, que tienes que tener una persona ahí que disminuye la rentabilidad, que no tienes el control, etcétera, etcétera. Entonces tienes que ser lo suficientemente valiente, digamos, para tragarte el ego y decir, oye, mira, Mm. esperaba otra cosa, ha sido un aprendizaje increíble haber hecho esto, pero vamos al siguiente capítulo, ¿no? Así que Es en que, mi es caso, que, la propiedad y no pasó nada, encima tuve una ganancia y una lección de vida increíble, porque a raíz de esa propiedad fue cuando empecé todo el proyecto que he hecho ahora. Así que para ti, pues será lo total, mismo. total, Pedro. Y acabas de decir una palabra que es la clave de todo, aprendizaje. Es decir, en toda situación en la vida, aunque sea, hostia, tanto placentera como displacentera, hay aprendizaje, que muchas veces decimos, ¡guau, qué putada, me ha pasado esto! Para. Detrás hay un aprendizaje, ¿lo estás viendo o no? Y Sí, sí, voy a ir para atrás, que voy a puntualizar una cosa que he dicho, que he fallado en el timing, porque he hablado de una propiedad que hice una reforma, pero es que esa fue la segunda. La primera fue un emprendimiento en Zaragoza, un piso. Y es lo que tú has dicho, que eso y hace poco se vendió, ¿eh? Esa propiedad. Pero dices, ¿cómo? ¿Solo la tuviste 2 años? Hostias, pues no sé, ¿la ha sacado tanta rentabilidad? Bueno, el mercado ha dicho que se ha logrado esa rentabilidad, pero ojo, lo importante es que había aprendizaje detrás porque aprendimos un montón al tema de gestión de inquilinos, a tratar con reformistas de mierda que no eran profesionales y eso hizo aprender mucho y decir, en las siguientes inversiones, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a corregir? Y lo último que quería decir es que eso fue lo que generó la inercia suficiente para luego hacer otro esa proyecto. reforma en la segunda propiedad. Entonces, en tu caso, haciendo un paralelismo con tu caso, en la propiedad de Canarias lo mismo. Igual dices, hostia, ¿para qué me metí ahí en Canarias? El desembolso que hice, que vale, que sí, que lo he vendido y le he sacado una rentabilidad. Pero hostia, tío, tuve que poner mi tiempo, ir a Canarias, ¿para qué me metí? Que no, que has aprendido mucho. Y Pedro necesitaba en ese momento ese aprendizaje para que luego sea el Pedro de ahora. Totalmente, sí, totalmente. O sea, fue algo súper necesario y una lección de vida muy valiosa en la que aprendí todo acerca de rentabilidad, alquileres, todo acerca de las personas que necesitas para que funcione bien el negocio. Bueno, en fin, una serie de cosas que ahora mismo estoy aplicando todos los días, ¿no? Aquí en Madrid. La verdad que sí. Y Joseba, quería preguntarte un poco del futuro. ¿Tú qué piensas de tu futuro? ¿Haces planes a 5 a 3 años, como se dice? ¿Dónde te ves dentro de 3 años? ¿Dónde te ves dentro de 5 años? ¿Tú aplicas esa lógica o te da igual y vas al día y lo que surja y lo que vayas construyendo? Tengo un poco de sentimientos encontrados con eso y nunca lo he hablado contigo. Hay gente que es muy pro de decir, voy a marcar objetivos a 3 años, a 5, pero luego, ¿sabes qué me he encontrado, Pedro? Que luego el ser humano, o al menos yo, conforme voy evolucionando y voy madurando, van cambiando mis objetivos. Ujú. Entonces, el hacerlos tan a largo plazo, me parece cojonudo que haya gente que lo haga y que le sirva, pero tan a largo plazo a mí no me están valiendo, por así decirlo. O yo al menos estoy viendo que modifico interiormente mi versión y veo que mis objetivos van cambiando. Entonces sí que creo más en los objetivos quizás más a corto plazo, como puedan ser los anuales o los Como a trimestrales. 6 meses o a este trimestre. Sí, yo creo que es lo único Sí, que tiene sentido, ¿no? Porque a 5 años, quién sabe, o sea, echas 5 años para atrás de nuestras vidas y no tiene nada que ver con ahora, ¿no? Entonces, ¿para qué te vas a poner ahí a pensar? Puedes tener un objetivo de, oye, yo quiero conseguir esto y qué necesito para hacer esto y a lo mejor esto lo hago en este tiempo estimado, pero el pensar en 5 años voy a estar haciendo esto
es una mentalidad un poco más de trabajador, ¿no? Que de emprendedor, porque en emprendimiento las cosas van más rápido y además puede pasar cualquier cosa, ¿no? Mira tú, por ejemplo, o sea, has pasado de de actor a inversión inmobiliaria, después lo del tema del pádel, ahora estás con el tema del podcast, que por cierto, me tienes que contar un poquito acerca del podcast. Haremos nosotros una Mm, charla con John también para que me mm. contéis en detalle, pero cuéntame un poquito cómo, bueno, cómo empieza eso, ya me lo has contado, pero de qué va, qué pretendéis hacer con ello Sí, y hacia dónde queréis llegar. tú lo has dicho, sí que puede parecer de primeras como que dices, joder, aquí hay varias cosas, pero sí que es bajar a tierra que hay como dos caminos que al final se juntan, que es la de emprendedor y actor. Hasta ahí bien. ¿Qué ocurre? Que dentro de emprendedor sí que tenía claro que si estaba en inversión inmobiliaria era porque no iba a necesitar de una participación activa por mi parte, hasta ahí bien, y luego en lo que necesita más participación tiene que estar repartido como actor y luego como emprendedor, pero sin contar prácticamente con la inversión inmobiliaria, porque ahí es donde estoy haciendo alquiler tradicional y no hago como tu turístico porque necesitas, si no lo delegas, de una participación más activa y yo no quería, o al menos el Joseba de ahora no quiere estar ahí, lo quiere más delegar. Entonces, en la parte de emprendimiento en la que estoy con John, voy a hablar de un concepto que cuando hagamos el capítulo ya lo bajaremos a tierra, pero es el universo fulano. Y dentro de ese universo fulano hay varias verticales y una de ellas está la deportiva, de ahí que entra el centro deportivo y de ahí lo ligamos con los retiros de emprendedores, donde es uno de los servicios que se ofrece como parte de ese retiro, que es el estar en el centro deportivo con varias actividades. Una de ellas sería el pádel, ¿sí? Perdona que te interrumpa, John, por poner, o sea, John, Joseba, por poner a la gente un poco en situación. El podcast, la idea inicial era deportistas, ¿no? Que después de esa etapa en el deporte no se habían planteado a lo mejor qué hacer con su vida, ¿no? Cómo continuar su vida cuando habían sido deportistas de élite toda la vida. Es decir, vale, esta etapa ha terminado, ¿ahora qué? ¿No? Y Que, de ahí que, ya sale lo de los retiros y ya sale lo otro. Qué bien que lo puntualizas, porque me suele ocurrir a mí a veces que me pongo a hablar de algo que ya sé y doy por hecho que el otro ya lo sabía. Entonces es un fallo que estoy cada vez poniendo más conciencia y lo trabajo, pero gracias por decirlo. El videopodcast nace sobre todo por un dolor que tuvo John. ¿Cuál fue? Que el deportista de élite o ex deportista de élite sufre mucho en el gap al mundo laboral. Y entonces nosotros queremos tener al invitado, que es nuestro gancho, donde cuente su historia de cómo hizo ese gap al mundo laboral y si es en forma de emprendimiento, mejor. Entonces lo sentamos y hablamos sobre ese dolor, hablamos sobre ello. La Y ese es transición. eso es, esa transición. Ahí es donde tratamos de él sobre deporte, pero no tanto sobre deporte, sino está más en desarrollo personal y negocio, emprendimiento. Hablamos más sobre eso. O sea, es un podcast sobre deporte que no hablamos de deporte, por así decirlo. Aunque también se habla de deporte, ¿eh? Algo. Pero va un poco de eso. Y eso hace de embudo de ventas para el resto de verticales, que está la Claro. del centro deportivo, la de retiros y luego otra que es una empresa creada sobre el tema de consultoría y puede decirse que es como una especie de agencia de comunicación. ¿Por qué? Porque hemos detectado, y esto viene un poco de Alex Hormozzi cuando creó su video podcast dijo, hostia, algo tengo que vender. Entonces, ¿qué hacía? Sentaba al invitado y le vendía al invitado. Entonces nosotros hemos dicho, ¿y por qué no hacemos lo mismo que Alex Hormozzi? Escuchamos al invitado y decimos, en tu día a día, ¿tú qué problemas tienes? Y te los enumera. Y dices, vale, ¿le puedo aportar valor? Si le puedes aportar valor, lo hacemos y si no, montamos equipo. ¿Sabes? O sea, lo que nosotros hacemos es escucharle. Ah, vemos que uno de los dolores es que ese emprendedor, ostras, tiene que generar contenido en Internet y dice, voy a empezar a coger aquí la cámara, a editar, tío, yo no estoy para esto. Y aparte no sé bien de lo que hablar, vale, vamos a bajarte eso, vamos a hacer un plan de acción y eso te lo proyectamos en las redes y eso es lo que estamos empezando a hacer. Y si ya es alguien que tiene una empresa más tocha, pues va más enfocado a consultoría O de sea, como marketing, por así manejo decirlo. marketing de redes sociales para gente de ese Eso, tipo, ¿no? eso, Deportistas o gente que ha estado eso, en el mundo del deporte, de élite, y a lo mejor pues tienen que hacer esa transición. correcto. Va ahí. Y veo que os estáis enfocando también, hombre, obviamente esto es comunicación, son redes, es YouTube, es Instagram, es TikTok, es lo que sea. Mm. ¿Por qué crees que es tan importante decirle al mundo ahora lo que estás haciendo? Ahí volvemos a la venta, porque yo creo que en las redes sociales, yo creo que hay dos tipos de personas, tío, Pedro. Los que ponen las fotos con sus amigos de fiesta y los que están intentando vender y hacer de altavoz sobre su actividad.
tú eres uno de ellos, de los que hace. Yo no he visto una foto de Pedro en Instagram borracho en una discoteca de Madrid y yo veo a Pedro reformando propiedades. Y yo, por ejemplo, si me ves, yo estoy todo el rato haciendo un budo de ventas con el tema del video podcast y ese en el mío, en el canal mío, que tengo dos, en el canal mío de emprendedor. Hablo del video podcast y hablo del pádel, sobre todo. Entonces yo creo que tenemos que apalancarnos de las redes sociales y ya que Instagram te está vendiendo, que muchos no nos damos cuenta de que nos está vendiendo Instagram, dices, bueno, Claro. ya que voy a aceptar estas reglas de Instagram, voy a vender yo lo mío. Entonces, voy a ser listo y ya que me vende Instagram, voy a vender yo también. Entonces, Claro, es por dicen lo... que hay dos opciones, o consumes o produces, no hay otra. Sí, total. Y dentro de lo que consumes, que puedes consumir algo, que sea algo de valor, tío. Que no sean vídeos chorras o que no sean... Porque entonces te pierdes. Si estás ahí con la dopamina, a mí no me verás ahora a la mañana y haciendo aquí scroll con los reels y aquí descojonándome. No, es que no tiene que ir por ahí. Tiene que ser algo de valor. Por ejemplo, yo sé que cuando me mandas un privado y sale el chino, lo veo siempre. Y Porque es digo, que me encanta, estoy es que me da... enganchado. Sí, pero porque sé que me va a aportar valor, ¿sabes? Porque sé que está el sesgo ahí de autoridad, el tuyo, que digo, pero Pedro ya sé que me va a mandar algo que va a merecer la pena. Ah, está Voy a el mandar chino. un meme de un gato ni cosas así como hace la gente. ¿Sabes? Un perro ladrando o un tío dándose una leche, Sí, ¿no? sí, pero a lo que voy, vender. Hay que estar ahí para vender. Esa es la respuesta. Genial, Joseba. Pues oye, quería pedirte una frase o una manera como de impulso que pudieras darle a la gente que a lo mejor se está planteando empezar otro proyecto, que no está muy de acuerdo con la vida que está llevando y que quiere emprender o hacer algo distinto. ¿Tú qué le dirías si estuvieras hablando con ellos directamente? Si fuera tu amigo, por ejemplo, y te dijera, oye, Joseba, mira, estoy en esta situación, estoy hecho polvo, algo me pasa, no me gusta mi trabajo, no estoy contento con mi vida, quiero un cambio. La vida es demasiado corta para tener miedo. Totalmente, Joseba. Sabias palabras. Quería agradecerte el haber estado aquí conmigo hoy. Me tiraría hablando contigo 5 horas, pero teníamos Sí, una, sí, la total. verdad que es un placer y espero que hagamos esto más porque siempre salen cosas interesantes. Espero veros a John y a ti por aquí en el próximo o a ti otra vez. Podemos grabar en presencial también, que como tú habías dicho que es muy buena idea. Por supuesto, Pedro. Nada, lo hemos pasado muy bien lo que dices. Estaríamos aquí 5 horas, lo dejamos aquí, lo dicho. Espero que es por lo que estaba aquí. Aquí estoy por la amistad que tenemos, por supuesto, eso es lo primero, pero lo segundo, digo yo, ya que suelto la chapa 1 hora, por lo menos que aporte a la gente que lo vea. Entonces, espero haberles aportado. Y Por luego supuesto, en Instagram, ya que lo hemos nombrado, a ti ya te conocen, yo soy @joseba_alzueta. y el podcast que tenéis es fulanos, @fulanos. Eso es, somos los fulanos en YouTube y Vale. @fulanazos en Instagram, Pues ya @fulanazos. Ya lo sabéis todos. Seguirles en Instagram, en YouTube y no os perdáis el siguiente capítulo. Muchas gracias, Joseba. Agur, Pedro. Hasta luego.